Magíster, presento nuestro juego Volcanópolis. Esta vez nosotros hemos realizado un juego destinado para niños desde octavo a 10º año, pero como no tenemos ahorita los chicos de las edades de octavo a 10º, solo un participante, vamos a trabajar con chicos ahorita de primero de bachillerato. Explicamos las reglas de juego. A ver chicos, pongamos atención. Vamos a empezar primero lanzando el dadito para ver quién de ustedes sale primero. Ya, la persona que ya salga primero va a avanzar las casillas, como vemos aquí. Si es que cae en una casilla verde, rosada, azul o amarilla, vamos a tomar la tarjetita que está al frente y vamos a observar qué nos sale aquí. Vamos a leer si es una pregunta o un desafío. Si contestan bien, vamos a agregar un ingrediente a nuestro volcán, ¿sí? De igual también tenemos la casilla, si caen en la lava, van a perder un turno. Si tenemos acá, tira el dado. Si les cae en par, van a avanzar. Y si caen en impar, vamos a retroceder un espacio. ¿Ya? La primera persona que en este caso haga erupcionar cualquiera de estos volcanes va a ganar un premio. Como les comenté hace un momento, todas las preguntitas va dirigido cerca sobre los riesgos de una erupción volcánica. Empezamos. Empezamos, chicos. Veamos quién lanza primero, quién continúa. Ya. Ya, empieza Ali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tomemos una cartita. Dice, nombra 5 volcanes del Ecuador. Reta a un compañero. ¿Y a quién retas? A Sammy. A ver, Chimborazo, Pichincha, Cayambe, Tungurahua y el Altar. Ya, muy bien. Y agrega un ingrediente a cualquiera de tus volcanes. Ya, continuamos. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6. 1, 2, 3, 4. Casi caes en la lava. 3. 1, 2, 3. Ya, vamos iguales, vamos iguales. 3. Oh, pierdes un turno. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tomemos una cartita, a ver, ¿qué dice? ¿A qué volcán le conoce como la garganta de fuego? ¿Sabes o no? No. Entonces retrocede un espacio. Ya, continúa el siguiente. Ya, toma otra tarjetita. Dice, menciona al menos 5 objetos que debes tener en tu mochila de emergencia. Serían guantes, mascarilla, agua, botiquines y algo que nos sirva para comunicarnos con alguna persona. Ya, ¿qué te decía abajo? Avanza. Agrega un ingrediente. Ya, agrega alguno de tus volcanes. Ya, muy bien. Ya. Me toca, ¿no? No, ah, no, yo pierdo un turno. Sí, pierde un turno. Avanza, Sammy. 6. Eso, va en la delantera. 4, 5, 6. 2. 1. Ya, cayó en un volcán. Agrega un ingrediente. Ya. 2. 1, 2. A ver, veamos, ¿quién va avanzando? Este juego también lo podemos realizar en grupos y elegir un representante. Los primeros en terminar también ganarán un premio. Ya, nadie hace todavía explotar ese volcán. Vamos, continuemos. 4. 1, 2, 3, 4. Oh, regresa a la casilla 5, ya. Ya, vamos. Sigamos avanzando. No. Pierde un turno, cayó en la lava. 1, 2, 3. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez, cayó en la lava. 1, 2, 3, 4, 5. A la casilla. 17. Ya, siga, muévase a la 17, muy bien. Ya. Dos. Ya, tome una tarjetita, veamos qué nos dice. Si en medio de la emergencia eres evacuado solo, ¿qué haces para encontrarte con tu familia? A. Te pones triste y no pides ayuda. B. Te pones triste pero te animas a pedir ayuda a las autoridades. La opción B. Te pones triste pero te animas a pedir ayuda a las autoridades. ¿Ya qué te sale abajo? ¿Qué debes realizar? Agregar un ingrediente. Y agrega un ingrediente. Vamos a ver. Ya, entre más contesten bien sus preguntas, los chicos van a hacer estallar su volcán. Ya, vamos a ver.
Ya, ¿quién va ganando? Ya, muy bien. Ahí podemos ver cómo está la lava. Ya, muy bien, chicos. Ya, como ustedes pueden ver, aquí tenemos las preguntas que nos hablan sobre los desastres Ya. o evacuación. Ya, explotó, muy bien, tenemos un ganador. Ya. Entonces aquí lo podemos hacer con más retos, más preguntas, más desafíos para trabajarlo en grupo.